estamos viviendo una situación bastante anormal en Santa Fe. Cuando digo anormal, digo de una llamativa anomalía en cuanto a la discusión pública de un tema. Lo charlábamos con Indiana fuera de aire. Es muy curiosa la situación del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Es muy curiosa porque de pasar a ser un detonador permanente de escándalos y de multipresencia, hace un buen tiempo que está escondido, que no sale a la palestra, que no aparece en actividades públicas. Es un hombre que prácticamente pasa la mitad de la semana en Buenos Aires, que la otra mitad la pasa en su despacho encerrado. Hay muchas versiones respecto a su continuidad. La versión más fuerte es que él no quiere seguir, que se quiere ir y que el gobernador le pidió que por favor se quede hasta que él encuentre un reemplazo, porque tendría dificultades el gobernador para encontrar un reemplazo. En cualquiera de los casos, lo que está claro es que todo está oliendo mal en torno a la seguridad, y que obviamente circunstancias como la de hoy, la muerte de un policía, yo no quiero anticiparme a ningún análisis sobre la muerte de este señor, porque la verdad desconozco la situación, desconozco el marco, en qué contexto se dio, pero está claro, muere un policía. Y obviamente que está muy consternada todo lo que es sus compañeros, los miembros de la fuerza. Sí, efectivamente, hay una situación de desorden, de no control, y efectivamente hay una situación de desgobierno en el Ministerio de Seguridad. También es llamativo el silencio del gobernador. Ayer lo abordaron al gobernador, y el gobernador dijo: de Saín no pienso hablar. Como si no hablar de un ministro fuera un derecho del gobernador. El gobernador tiene la obligación de hablar de Saín, de la seguridad, y tiene la obligación de darle respuestas a los periodistas. Lo que pasa es que impera un miedo, impera un terror. Que yo lo vuelvo a decir, el terror que hay en el periodismo de preguntar. Porque automáticamente el señor Altamirano o el señor Cora llaman por teléfono a los jefes de los medios y dicen: che, ¿quién es este que me preguntó tal cosa, tal otra? Y termina pagándole al periodista. Hay un nivel de persecución y de apriete sobre los medios de comunicación que no tiene antecedentes en Santa Fe. Pero de verdad no tiene antecedentes. Yo digo, cualquiera de los colegas que estuvieron transitando las últimas 3 décadas en Santa Fe, no recuerda un nivel de presión sobre el periodismo como el que hay hoy. Es muy curioso porque hay lo de las muertes en Rosario hay más de 50 muertos en lo que va del año, y desaparece de la tapa de los diarios porque alguien dice: che, no quiero que hablen de esto, como si de verdad eso pudiera tapar, como si un diario no publicara, pudiera tapar el asunto. Pero bueno, hay algunos que creen que sí, que tapando la información, que no hablando de tal o cual tema, el tema deja de importar. Y no es así, porque están las calles, están en la vida de cada persona, está en el miedo de la gente. Acá hay una cuestión que está avanzando, que seguramente mañana va a haber alguna novedad, que es el intento de algunos legisladores de iniciar un juicio político contra Marcelo Saín. Sería un escándalo, porque sería someterlo al ministro de Seguridad a un procedimiento que nos desgastaría tiempo, energías, cruces escandalosos. Dicen que Saín no quiere afrontarlo al juicio político porque un resultado negativo podría incluso condicionarlo para el resto de su vida laboral, porque podría inhabilitarlo para siempre para ocupar cargos públicos. Y dicen que hay como una especie de desconexión y una mirada diferente entre Saín y el gobernador, que por otra parte no hablan entre ellos. Y en el medio muere gente, ¿no? Y en el medio hay una situación de descontrol en Rosario, muy grave en Santa Fe. Y ocurren estas cosas que son como emblemáticas y que son como bisagras, que son la muerte, por ejemplo, de un policía. Reitero, no sé en qué circunstancias muere el policía, no sé cuáles son las causas, quiénes fueron los que lo balearon. Sería muy desafortunado y muy irresponsable de mi parte sacar una conclusión anticipada. Lo que yo sí digo es que no es posible que sigamos viviendo con una especie de limbo en el tema de la seguridad. No es posible. Ya nos cansamos de hablar de Saín. Yo creo que ya no quedan argumentos. Después de su último audio, creo que ni siquiera quedan elementos justificatorios de la permanencia de Saín en su cargo. Pero el gobernador no dice nada. Y el resto de los funcionarios salen a defenderlo acusando a otros. Entonces digo, vivimos una situación en la que no solamente tenemos un desbande de la seguridad, y tenemos un muerto por día, que es una situación desesperante, un muerto por día, sino que además tenemos una situación política de limbo,
Es como que, bueno, hay que ver qué vamos a hacer, vamos a esperar. No se puede esperar. No se puede esperar, muchachos. Esto hay que resolverlo rápidamente, hay que tomar una medida rápidamente, hay que poner a alguien en el ministerio que sea respetado por la fuerza de seguridad. Hay que meter a alguien en el Ministerio de Seguridad que tenga contacto con los efectivos policiales y que los efectivos policiales confíen en él, que dé órdenes, que pueda impartir órdenes, que conozca el espíritu, la marca, la idiosincrasia del policía santafesino. No se puede dejar todo librado al azar y dejando pasar el tiempo. Yo sé que es una reiteración, pero es que me asombra. Es que me asombra. Yo tuve la desgraciada, porque no es otra cosa que desgraciada experiencia, de haberlo acompañado en su momento a Miguel Lipchi, en el momento del famoso Rosario Sangra, que fue un momento también de una ola de crímenes en Rosario, creo que fue en el año 2016. Y yo me acuerdo de un gobernador en el despacho de Rosario atendiendo exclusivamente al tema de la seguridad. Y me acuerdo hablando por teléfono el gobernador con Patricia Bullrich y peleándose con Patricia Bullrich y pidiendo gendarmes y pidiendo que no operaran desde Buenos Aires. Y me acuerdo el programa de la Nata acá y me acuerdo todo el tipo de operaciones que había, pero me acuerdo de un poder político concentrado en ver de qué manera descomprimía lo que estaba pasando en Rosario. Y uno lo que percibe ahora es lo contrario. Es que no están. Y acá quiero ser lo más claro posible. La sociedad claramente va a responsabilizar a Saín y a Perotti de lo que está ocurriendo, pero también va a empezar a acusar a la oposición si la oposición no hace algo. Porque uno puede entender que la oposición diga, bueno, yo no tengo lo que hacer. En realidad, si cada vez que abro la boca me descalifican desde el gobierno, ok, pero hay que presionar de alguna manera al gobernador para que reaccione. Si no lo va a hacer la gente de su propio partido, que lo hagan los legisladores de la oposición. Que le adviertan que esto no puede seguir así. Yo entiendo que no hay solución mágica, yo entiendo que de la noche a la mañana no va a haber nada, pero digo, alguna señal que le devuelva a la policía actividad. Alguna señal que le devuelva a la sociedad la idea de que están haciendo algo. La señal, en este sentido, es inequívoca. No están haciendo nada. Lo único que hicieron fue recibir 300 policías federales de Buenos Aires, una tanqueta que llegó a Rosario, que no tiene la más mínima utilización, la utilidad, digamos, funcional para perseguir al delito común, y nada más. Y nada más. Y cada acontecimiento como este, que balen en la cabeza a un policía, que caiga un inocente, va a ir agravando más el clima social. Entonces, digo, más allá de la crítica, las posiciones ideológicas, si Saín es bueno, malo, si es está bien que Bravucón está, mal, no me importa, ya está. Yo creo que Saín de verdad no tiene sentido que dure un segundo más en el Ministerio de Seguridad, pero no puede estar más. No goza del respeto de nadie. Entonces digo, más allá de eso que es obvio, digo, alguna señal del poder político que diga, che, estamos ocupándonos. Y lo que yo percibo es que no. Y con la muerte de este policía, lo que va a haber es mayor ruido dentro de la fuerza. Y yo lo vengo diciendo, muchachos, ¿qué esperan? Que la policía haga huelga, que tomen la decisión de no actuar más, porque no tienen chaleco, porque no tienen bala, porque no tienen nafta para hacer patrullaje. ¿Qué esperan que pase? Entonces digo, la principal responsabilidad, el 80% cae sobre Omar Perotti, que a mi juicio está pasando evidentemente un momento de extravío. Desde que asumió está viviendo un momento de extravío. Pero también es responsabilidad del poder político opositor empezar a ponerle ajustes a las clavijas del gobernador. Que alguien lo haga reaccionar. Porque si el camino que nos lleva al futuro es el camino del no hacer, y bueno, es la ley de la selva. Y que se salve el que pueda. Que se salve el que pueda. Y yo no sé si el destino que quiero para mí, para mis hijas, es una sociedad donde se salve el que pueda. Sinceramente. Y parece ser el camino que eligió el gobernador de la provincia y del que parece no querer correrse, o no saber correrse, que es peor. Porque si hay algo que dijo él es que sabía de seguridad y sabía cómo resolverlo, y evidentemente ha quedado claro que si algo no sabía era cómo resolverlo. El problema de ganar las elecciones para tomar el poder y no saber qué va a hacer con el poder. Y Perotti me parece que es el ejemplo más contundente.